Buenas noches nuevamente, hermanos. Como que se siente un poquito raro estar nuevamente por acá, ¿verdad? Ya estábamos acostumbrados al Zoom. Bien, pero le estamos diciendo adiós al Zoom por un momento y vamos a comenzar nuestros cultos regulares a partir de ahora. El tema que vamos a tratar hoy es un tema sumamente conocido hasta el punto de ser un tema rayado. ¿Y por qué digo esto? Porque es que es muy conocido, lo hemos estado estudiando, lo hemos estado leyendo, hemos estado hablando últimamente precisamente de ese tema. ¿Qué ocurre al morir? Y me gozo en decir lo siguiente. Si la humanidad o las personas pudiesen entender este tema como lo entiende la iglesia adventista, muchas cosas diferentes serían. Aunque hay dentro del grupo que quizás haya dudas. Sin embargo, la iglesia adventista tiene como una de sus fundamentales creencias este paso de la muerte. Pero para poder estudiar y comprender el estado o este paso de la muerte o qué sucede al morir, debemos de estudiar juntamente, paralelo, pegado, sin poderlo separar, dos temas más. Estos temas son tres. ¿Cuáles son? El juicio, la segunda venida de Cristo y el estado de los muertos. Usted no puede agarrar el estado de los muertos sin obviando la segunda venida de Cristo o obviando el juicio. Si usted no comprende uno de estos, tampoco va a comprender los otros dos. Si usted no entiende lo que sucede al morir, usted no puede entender la situación del juicio. Y tampoco va a entender bien la segunda venida de Cristo, porque estos tres temas, estas tres creencias de la iglesia están sumamente ligadas. Bien, ¿qué ocurre al morir? Bueno, usted dice fácilmente, lo que ocurre es que dejamos de existir. Pero ¿sabían ustedes que hay creencias en el mundo que unos creen lo siguiente? Los que son buenos, no me aparece la pantalla total ahí, y dice, los que son buenos van al paraíso y los que son malos, ¿a dónde van? Al infierno. Y los que son medios buenos y medios malos van al limbo o el purgatorio. Y ahí van incluso hasta los inocentes, ¿verdad? Y ese es otro tema de los niños inocentes, recién nacidos. Así que los muertos, si fueron buenos, están en el cielo, en el paraíso, gozan de la presencia de Dios, en buena vida están. Y los que son malos van directamente al infierno. Estas son las dos teorías que surgen en el mundo. Pero para poder entender esto, quiénes son los que van a un lado y a otro lado, debemos de nosotros entender cómo es que surge la vida, cómo es que llegamos aquí, de dónde, cómo comenzó este asunto. Bueno, en Génesis, capítulo 2, versículo 7, nosotros encontramos lo siguiente. Entonces Jehová, Dios, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre, ¿qué? Un ser viviente. Y yo quiero enfatizar esto. Cuando Dios estaba creando al hombre, podemos decir a ese muñeco, déjenme decirles que en la formación no solamente estaba la parte exterior, Dios había formado todo lo interior, sus órganos, su corazón, las arterias, las venas, los vasos capilares, los tendones, los músculos, la lengua, los dientes, los ojos, todo ya estaba formado. Y una vez que ya estaba formado, listo, lo único que no tenía ese muñeco de barro, ¿qué era? Vida.
Y entonces dice que sopló en su nariz aliento de vida. Ahora, nosotros debemos de entender bien claro qué es esto del aliento de vida. Y vamos a ir un poquito más adelante. Fuimos formados del polvo de la tierra. ¿Qué ocurre cuando una persona muere? Bueno, es todo lo contrario a lo que pasa en la vida. El polvo vuelve a la tierra como era y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Vea, yo he escuchado en esta iglesia, cuando alguien ha muerto y oramos por los que han perdido su ser querido, decir que se espera que Dios los tenga bien. Pero tal creencia no es apoyada en la Biblia. ¿Qué es lo que sucede entonces? Si nosotros o si una persona está en cuidados intensivos, lo conectan a muchos cables por ahí y para poderlo tener con vida, le ponen un chimbo verde y ese chimbo verde se llama oxígeno para que la persona pueda continuar viviendo. Pero a ese chimbo le pusieron oxígeno. ¿Y por qué no le pusieron aliento de vida? Si lo que necesitamos es oxígeno. Si usted se tapa la nariz, si usted se va al mar o se tira a una profundidad, o si usted sale de esta atmósfera, lo que usted necesita son equipos especiales para poder respirar fuera de este lugar. Porque el oxígeno hace falta. ¿Qué es lo que significa aliento de vida y el oxígeno? El aliento de vida es un poco más allá, o mucho más allá, de lo que es simplemente oxígeno. Porque muchas personas tienen oxígeno, pero no existen. Pero si la persona tiene el aliento de vida, entonces porque aunque esté muerto, esa persona vive. Interesante este paso. El polvo se convierte en polvo de nuevo y el espíritu va de vuelta a Dios que lo dio. Y esto es el camino escabroso para muchos. Es que cuando uno exhala, hay un humito o una nubecita por ahí que va para arriba y en una forma. Voy a explicar esto porque el tema lo explica. ¿Qué es el espíritu que vuelve a Dios en ocasión de la muerte? Nosotros entendemos, ahí en Santiago 2:26 dice, el cuerpo sin el espíritu está muerto. Y ese espíritu no tiene forma. El espíritu que vuelve a Dios en ocasión de la muerte es el aliento de vida. Hay lugares que han destrozado la idea fundamental bíblica, como lo son los egipcios, como lo es Roma, como lo es Grecia, han hecho de esta creencia de la Biblia algo tenebroso. Muchos andan creyendo que la gente anda penando por ahí. Es más, la mayoría de la gente dice, es que mi mamá o mi abuela o mi padre que está allá arriba nos están viendo. Y mire cómo es esto. Los egipcios decían que cuando la persona muere, lo ponían en el sarcófago, lo embalsamaban, lo envolvían y el alma de esta persona venía de vez en cuando a visitar su cuerpo. Si esto fuese una realidad, usted se imagina, yo muero, me sale mi otro yo por ahí y de vez en cuando me voy a ver en mi descomposición, cómo me estoy desarmando. Yo, que estoy por ahí, me veo y como me veo, no me gusto. ¿Usted cree que voy a estar continuamente viéndome seguidamente? ¿Verdad que eso es ilógico? Pues entonces, ¿por qué pensar que el alma, una vez que uno muere, anda por ahí penando? ¿De dónde surge esta creencia? Es que los griegos son fatales para cambiar la mentalidad, Roma y los egipcios. Ahora,
¿Qué es el alma? ¿Cuántos tienen alma? ¿Cuántos tienen alma? ¿O cuántos son alma? Amén. Somos un alma, no tenemos un alma. ¿Por qué? Porque el alma y el cuerpo son una composición de dos. Formó pues Dios, pues Jehová Dios, al hombre del polvo de la tierra y alentó en su nariz aliento de vida y fue el hombre un alma viviente. Está claro, ¿verdad? El alma es un ser vivo, un alma es siempre la combinación de dos cosas, el cuerpo y el aliento. Si no hay aliento, ¿qué pasa con el cuerpo? No se mueve. Y si el cuerpo está ahí y no tiene el aliento, simplemente este es un pedazo de tierra que va al polvo. Bien, es una combinación que nosotros podemos ver en todo el proceso de la vida. Muere el alma, mueren las almas. Ezequiel 18:20 dice lo siguiente: el alma que pecare, esa vivirá. Esa morirá. Quiere decir que el alma tiene vida porque existe en un cuerpo. Según la palabra de Dios, las almas mueren, el hombre es mortal, solo Dios es inmortal. El cuerpo es el polvo, el soplo es el espíritu y el alma muerte. Muere si no tiene un cuerpo. Así que, para explicar esto, nosotros nos vamos a la parábola del rico y de Lázaro, que lo encontramos ahí en Lucas, capítulo 16, 19 al 31. Esta parábola le ha dado palo a medio mundo, hermanos. ¿Por qué? Porque tergiversan lo que realmente quiere dar a entender esta enseñanza por Cristo. Esta parábola ha sido citada muchas veces para sostener la idea de que el ser humano recibe la recompensa o el castigo en el momento de la muerte. ¿Cuántos han creído que una vez que uno muere, le llegó su paga? Muchos. Y es más, unos se atreven a decir, no, es que en esta vida todo se paga. Nadie se va sin pagar. Y yo quiero decirle a ustedes que eso no es cierto. Hay muchos que se van y no pagan. Y hay casos bíblicos en la Biblia que no pagaron lo que debían. O sea, Dios le perdona a usted el pecado, pero no la consecuencia. Muy cierto. Pero hay situaciones bíblicas en las que Dios le perdona hasta la consecuencia. Les doy un ejemplo. Nínive, 40 días tenía que ser destruida. ¿La destruyó? No. O sea que esa consecuencia de destrucción no le pasó a Nínive, sino hasta de cuándo. Hasta después, porque siguieron en su problema. Hay otro caso. El rey Acab, uno de los mejores reyes, fue uno de los reyes fatales, pero no el peor. Y dice la Biblia en el final de sus días que no vio el pago de sus hechos, sino que quienes recibieron el pago de sus hechos, ¿quiénes fueron? Sus hijos, y él se fue sin pagar. El texto bíblico lo dice. Ok, sigamos adelante con esta parábola. ¿Qué es una parábola? Es una historia que no es real para dar un mensaje importante. Los hechos de la parábola no son reales, pero el mensaje sí es real y verídico. Los hechos de la parábola no son reales, ya lo dije aquí, pero su mensaje sí. Cada parábola tiene como propósito enseñar una verdad fundamental. Y esta parábola da un mensaje sumamente fundamental. Una parábola con situaciones externas. Cuando estos dos hombres mueren, Lázaro va a disfrutar al seno de Abraham, o sea, el paraíso, y el rico es atormentado, ¿dónde? En el infierno. Es entonces cuando el rico del infierno le pide a Abraham que envíe a Lázaro y le toque la lengua con el dedo mojado.
hace un tiempo, casi un año yo creo, estaba hablando con un amigo ahí en el Dantoni que nos encontramos por casualidad en emergencia. Y allá afuera me preguntaba acerca del problema esto de la muerte. Y yo le explicaba a él que la gente anda creyendo, o siempre ha creído, o muchos creen, que la muerte es algo errado que tienen en la mente. Y yo le decía, si algo, ¿por qué la gente llora, se desespera cuando hay un muerto o cuando un familiar se va? Si es que va al paraíso, lo lógico es, ¿no sería bueno mejor hacer un banquete o una fiesta porque se va? Porque se va para el paraíso. 1, 2. Si va para el paraíso, ¿por qué nadie se quiere morir? ¿Por qué todos nos aferramos a la vida hasta el último instante? Sabiendo que va para el paraíso. 2, 3. Si eso fuese cierto, ¿por qué nuestras oraciones, cuando alguien cumple años, siempre uno le dice que Dios te dé salud y vida? ¿Por qué? Porque usted quiere vivir los años de Matusalén si le dan el permiso. Usted no quiere morir. Morir quiere aquel que ya no soporta la situación. Entonces son cosas lógicas. Y él me decía, sí, tienes mucha razón. Pero miren ustedes ahora. Esta parábola, si aceptamos esta parábola, enseña que al morir los salvos van al paraíso y los impíos al infierno. Entraríamos en las siguientes contradicciones. Por ejemplo, la Biblia presenta que la recompensa es cuando Cristo venga, ¿cierto? Y aquí estamos hablando de la segunda venida. Yo les dije al principio que para hablar de los muertos tenemos que hablar de la segunda venida de Cristo y del juicio. Dice aquí en Mateo 16, 27, porque el Hijo del Hombre vendrá en su gloria, de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará cada uno conforme a qué, sus obras. ¿Cuándo esto va a suceder? Cuando Cristo venga. Siguiente. Apocalipsis 22, 12 dice, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Y el tercero es Juan 3, que dice, y si me fuere a aparejar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿De qué está hablando aquí? ¿De qué creencia estamos hablando aquí? De la segunda venida de Cristo, hermanos. Si estamos muertos, estamos esperando cuando Cristo venga para recompensarnos en vida, una vez resucitados, lo que pasa. Ahora, otra de las explicaciones que yo le hacía a este amigo es que cuando uno muere, cree que inmediatamente ya está en el seno del Señor, ahora ya pasó a mejor vida, ya goza de la presencia del Señor. Yo le decía, mira, cuando el Señor Jesús murió, allá llegó María toda sofocada a quererlo abrazar. Y el Señor le dijo a María, shh, shh, shh. Momento, no me toques. ¿Por qué? Porque todavía no he subido al Padre. Todavía no me he presentado al Padre. ¿Cuándo murió Cristo? El viernes. ¿Y cuándo le aparece a María? El domingo. ¿Y cómo es que no había subido? Si aquí cuando uno se muere se va directo al... Ya está allá. Qué rapidito lo mandaron para allá. No hay lógica en esto, no hay un fundamento bíblico. Otra cuestión es, cuando Cristo está enfrente del sepulcro de Lázaro, para resucitarlo, la Biblia en ningún momento dice que el Señor se paró frente a la tumba con la piedra quitada y le dijo, Lázaro, baja que te voy a revivir. En ningún momento. Si ya estaba allá, si suponemos que la gente se va para allá, ¿para qué lo va a hacer venir aquí si ya está allá? Es lógico. No hay fundamento. Por lo tanto, los muertos no están allá arriba. ¿Quiénes son los que están allá arriba? Moisés, Elías, Enoc, ¿y quiénes más? Y los que resucitaron con Cristo Jesús cuando Él resucitó. ¿Cuántos fueron esos? Muchos. No hay un número, por ahí ya. Así que cuando Cristo entra al cielo,
Ahí está la algarabía, está el festejo, todo el mundo está celebrando porque Cristo ya viene con la resurrección y vuelve a tomar el puesto, pero el Señor les dice: un momento, todavía no me he presentado al Padre. Y se presenta ante el Padre y él le dice: Padre, ¿acepta mi sacrificio? Y el Padre le dice: sí, lo acepto, pero todavía acepta también a estos que traigo, que son los trofeos. ¿Quiénes eran? Los que habían muerto y que resucitaron con él. Bien, sigamos adelante. Contradicciones de la parábola. Los muertos están inconscientes, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga porque su memoria es puesta en el olvido. También su amor, su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que hace debajo de eso. Eclesiastés 9, 5, 6. O sea que los muertos nada saben. Los que sabemos somos los que estamos vivos. ¿Qué es lo que sabemos? Que vamos para allá. Salmos 46, 4 dice: pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. O sea, el muerto no queda pensando una semana: hey, mire cuántos van a llegar a mi velorio. ¿Van a dar comida o no van a dar? No, una vez feneció. Pero eso es lo que dice el texto. Pero la gente no lo quiere creer. Les cuesta creer. A nosotros nos cuesta entenderlo. Pero bien, decía yo que la iglesia adventista maneja este tema. Por eso la comprensión que tiene la iglesia adventista sobre este tema es fundamental. Ahora, los muertos no pueden comunicarse con los vivos, pero hay alguien que dice: yo me comunico con mi abuela, yo me comunico con mi padre. Entonces, ¿con quién se comunica? Si los muertos no saben quién es el que se comunica, será otro espíritu que no sea del cielo. Dice: los muertos no pueden comunicarse con los vivos, dice Job. Y así el hombre yace y no vuelve a levantarse hasta que no haya cielo. No despertarán ni se levantarán de su sueño. Sus hijos tendrán honores, pero él no lo sabrá, y serán humillados y no entenderá de ellos. Todo lo que pase aquí en la tierra, ya sea bien o mal para la familia, el que murió no se da cuenta de esto. Y otra cosa es, la Biblia dice que Abraham aún no está en el paraíso. En Hebreos 11 dice, después de mencionar a varios héroes de la fe, entre ellos Abraham, dice: y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros, según Hebreos 11, 39 y 40. Claro, la doctrina de la inmortalidad del alma enseña que los muertos siguen viviendo como espíritus desencarnados, pero la parábola, las almas, el rico y Lázaro, tienen ojos, tiene dedos y tiene lengua. Otra de las cosas que hacía mención en la plática es: si Lázaro podía, o el rico podía decirle a Abraham: mira, decirle a Lázaro que me venga a mojar el dedo, que me traiga un cubito de hielo, porque aquí la calentura está terrible. Pregunta: ¿qué tan cerca está el infierno del cielo que se pueden comunicar tan tranquilamente? Esa es una. La otra es: ¿será que se puede ver desde el infierno al que está allá gozando? Dice ahí que tienen ojos, dedos y lenguas. La parábola misma lo dice. Pero el que está muerto no puede ser. Y el espíritu no tiene ojos, porque es un humo, es una neblina. No hay forma, no hay manos, no hay cuerpo. Pero aquí la parábola dice que sí, estos tenían cuerpo y tenían lengua todavía. Bien, contradicciones que encontramos. Y envía a Lázaro para que me moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en la llama. Vea, ese fuego era tan caliente que no le podía destruir la lengua. Y nosotros a veces necesitamos que sea destruida la parte de la lengua, ¿verdad? Porque hablamos demasiado. Pero bien, aquí dice que tenían lengua para poder sentir ese sabor. Ok.
Todas estas contradicciones desaparecen cuando entendemos que el propósito de las parábolas no es servir de base para establecer puntos doctrinales, sino para dar una enseñanza, un mensaje o enseñanza. Miren, las parábolas no son para poner fundamentos doctrinales, no, es una enseñanza lo que se quiere decir. No es real los hechos, pero sí el mensaje es verídico. En esta parábola Jesús usó una historia popular, no para mostrar el estado del hombre después de la muerte. ¿Qué es lo que estaba queriendo dar a enseñar el Señor en esta parábola del rico y de Lázaro? Que cuando usted esté en vida, su deber es cuidar a su prójimo, porque donde usted va, no puede hacerlo. Jesús nos muestra en esta parábola que no debemos descuidar las necesidades de quienes nos rodean, que la vivencia del evangelio implica que seamos generosos, bondadosos, piadosos, misericordiosos. Aunque la salvación la obtenemos mediante la fe, seremos juzgados por las obras. Así que entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y a sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Mire, este texto lo hemos discutido mucho en el área laboral, porque ¿de qué sirve que usted se afane? ¿De qué sirve que usted venga y haga proyectos y busque y quiera ser hasta protagonista de algunas situaciones dentro de la iglesia, o que busque puestos y que haga el bien y que vaya a repartir comida y que venga y haga, cuando él llegue allá a la hora de la verdad y el Señor le diga: hacete a un lado porque yo no te conozco? Mire, esa es una palabra terrible. Es una expresión que Dios va a utilizar terrible para aquellos que creen que han servido al Señor, pero en realidad están lejos de eso. Esta parábola muestra esa situación y dice lecciones que deja la parábola. Los bienes materiales son pasajeros, todo se acaba. Cuando salimos de este mundo, a través de la muerte, todo se termina. Las riquezas no pueden comprar la salvación, y la oportunidad de alcanzar la salvación es solo en esta vida. Mientras usted tiene vida, mientras usted es un alma viviente, usted puede alcanzar la salvación. Después de esto, usted ni la puede comprar. Así que el ser humano no es inmortal. Si fuera inmortal, entonces no se necesitaría un Salvador. Por eso el Señor es el único que es inmortal. Así que le dijo al hombre, en Génesis 3:22, y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. ¿Por qué le puso el ángel? ¿Por qué evitó que el hombre comiera de ese árbol? Porque entonces, si comía, se iba a convertir en un pecador para siempre. Y entonces el plan de redención no tendría efecto alguno. Dios es el único que posee la inmortalidad. Así que, hermanos, 2 Timoteo 6:16, el único que tiene inmortalidad, que habita en la luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, el cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Dios es inmortal. ¿Qué pasa con los justos y los muertos en ocasión de la venida? En un momento y abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. 1 Corintios 15, 52, 53. Y aquí, hermanos, nos dice: Dios quiere lo mejor para ti. Dios quiere ofrecernos la inmortalidad, y además de esto, Dios desea que volvamos a una tierra sin pecado. Bien, hermanos, yo quiero hacer un llamado en esta noche.
Hemos hablado acerca del estado de los muertos. ¿Qué pasa cuando morimos? El Señor quiere darte a ti la inmortalidad porque fuiste creado como un ser inmortal. ¿Quién? Nuestro padre Adán. Era inmortal. Antes de pecar era inmortal. Y Dios quiere devolvernos esa inmortalidad. Quiere devolvernos la vida eterna y quiere devolvernos una tierra sin pecado, sin muerte, sin lágrimas. El llamado de esta noche, yo quiero hacerles un llamado a ustedes. Si usted está dispuesto a tomar esa inmortalidad, esa vida eterna, póngase de pie, hermanos. Si usted quiere vivir en un mundo creado nuevo, un Edén más hermoso del que Dios creó, porque eso lo va a hacer, póngase de pie, hermano. Si es que realmente usted siente el deseo del Señor que transforme su vida y que comprenda que aunque muramos, si morimos, morimos en Cristo. Amén, hermanos. Oremos.